La verdad, uno siente mucho temor cuando se para aquí al frente, y no tanto porque yo quiera quedar bien delante de ustedes, ni porque me quiera hacer pasar por muy inteligente, porque mientras hablo se van a dar cuenta que no soy tan inteligente. La verdad, lo que uno teme cuando está acá es que yo estoy al frente de personas en las que sé que está pendulando el cielo y el infierno, donde sé que gracias, que lo que yo diga o diga mal, pues es muy grave. Y uno se para acá y empieza a mirar el escenario y dice, pero yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo le digo a la persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo, crea en Cristo con mi fuerza? No la tengo. Digo, bueno, y si yo fuera más inteligente, más capaz, digo, no, tampoco porque pues no lo soy. Y entonces se siente un temor enorme y grande. Y entonces empiezo a sentir miedo y digo, ¿y entonces qué es lo que me da fuerza para pararme aquí? ¿Qué es lo que me inspira el valor para hacer lo que no puedo? Y sé que es la palabra de Dios. Sé que es por ella. Sé que al yo hablar de ella, al hablar del Salvador, al hablar de Él, esos temores que yo tengo pues ya no interesan porque no soy yo, porque no es mi inteligencia, no es mi fuerza, no es mi gracia, no es nada de eso. Como les digo, mientras hablo se van a dar cuenta que no soy nada de eso. Y quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1 y mientras llegamos allá, quiero decirles que aquí nos encontramos dos grupos de personas. En un grupo están las personas que al ser invitadas a lo malo, lo aceptan, se alegran y lo disfrutan. No les importa perder ni su tiempo ni su dinero con tal de satisfacer ese placer. Y el otro grupo, que también es invitado a hacer lo malo, que también es tentado, sufre. Sufre por la batalla que se libra en su alma, en su mente. Y cuando tristemente ceden ante la tentación, se sienten verdaderamente miserables. Así que hay dos grupos, pero ¿qué los diferencia si ambos caen en la tentación? Es que unos van rumbo a la condenación, mientras que otros van rumbo a su Salvador. Pero en este segundo grupo encontramos a hombres y mujeres que han sido salvados, que sufren por traicionar a su Salvador, pero que también en ese grupo hay unos que cuando caen en la tentación culpan a Dios. Y en esta carta que vamos a leer, en estos versículos que vamos a leer, aprenderemos por qué sucede esto y cómo evitarlo. Así que hoy estaremos hablando de por qué culpo a Dios de mis tentaciones. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18 dicen, dichoso el que resiste la tentación. Perdón, empecé en el 12. Porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahora sí 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto,
donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Padre, gracias, Dios mío, por permitirnos leer tu palabra. Evidentemente, estamos siempre ante tu palabra, Señor, siempre buscando tu gloria, siempre buscando exaltarte a ti en cada pasaje, en cada enseñanza. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a hablar, a entender. Dios mío, reconocemos que todo lo que tiene que ver con la salvación viene de ti, no hay nada que podamos hacer nosotros. Y te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Gracias. Amén. Bien, yo encuentro 4 razones por las cuales podemos llegar a culpar a Dios de nuestras tentaciones. La primera razón que encuentro aquí es que culpo a Dios de mis tentaciones porque no he entendido su naturaleza santa. En el versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. En varios lugares de la Biblia encontramos que hay cosas que Dios no puede hacer. Y no las puede hacer porque eso contradeciría su carácter. La Biblia dice que Dios no puede mentir, como tampoco se puede arrepentir como nos arrepentimos nosotros los hombres. La Biblia enseña que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, como nos está diciendo Santiago. ¿Y por qué ustedes se imaginan a Dios deleitándose de nuestros pecados? No. Dios no se deleita al ver cómo nosotros los seres humanos pecamos y nos destruimos. Debido a la naturaleza santa de Dios, Él jamás nos invitaría a hacer algo malo. Todo lo contrario. Vemos cómo Dios actúa para librarnos del pecado. En la primera carta a los Corintios leemos que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Que más bien cuando llega la tentación, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir. La palabra tentación, creo que la entendemos, es una invitación al mal, ¿no? Y en Dios no se origina ningún tipo de deseo hacia lo malo. De hecho, Santiago utiliza una palabra, yo no sé griego, pero él ahí dice apeirasmos. Significa que no tiene la capacidad de ser tentado. Dios no puede ser tentado y no nos invita tampoco al mal. Cuando no entendemos la naturaleza santa de Dios, llegamos a la conclusión de que Dios fue el que me puso en esa situación tan difícil y la única forma de salir fue hacer lo que era incorrecto. Pero Santiago usa una frase que dice que nadie se diga. Es decir, que nadie se trate de convencer a sí mismo. Es Dios quien me tienta. Cuando estamos haciendo esto, lo que de verdad estamos haciendo es justificar nuestro pecado, a buscar algún escape. Y este es el pecado más viejo que existe. Culpar a otros de mis pecados. Adán se lo dijo a Dios. Le dijo, la mujer que tú me diste me dio a comer el fruto y yo lo comí. En otras palabras, él dijo, yo estaba bien aquí, solito. Fuiste tú. Yo sé que cuesta pensar que nosotros seríamos capaces de decirle de forma tan directa a Dios, no fue mi culpa, fue la tuya. Pero en el mismo instante en que nosotros le decimos a Dios, tú me hiciste así, yo nací así,
estamos haciendo a Dios un mentiroso. Lo estamos culpando a Él, porque Él dice que es de nuestros propios corazones que salen los malos pensamientos, que es de nuestro propio corazón que salen los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Así que cuando tú culpas a tu papá, tú culpas a tu mamá, tú culpas a tu esposa, tú culpas a tus hijos, o al que quieras culpar de que tú eres así por él, pues estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque no es el otro, soy yo. La segunda razón que encuentro es que culpamos a Dios de nuestras tentaciones porque no entendemos bien nuestra propia naturaleza. Santiago en el versículo 14 dice, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Santiago ahora apunta a nuestra naturaleza y dice cada uno. Santiago nos está diciendo que no hay un ser humano en este mundo que no tenga una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, Santiago nos está diciendo que la fuente de donde nace todo esto es en nuestro corazón. Y en lugar de nosotros ponernos a responsabilizar a Dios cuando somos tentados, lo primero que tenemos que hacer es entender que tengo una naturaleza pecaminosa. Y que en segundo lugar, cuando yo soy invitado a hacer lo malo y lo hago, el único responsable soy ¿quién? Yo. Y la tentación, lamentablemente, no es algo ocasional para nosotros. La frase que utiliza Santiago es cuando es tentado. Y esta palabra es una acción continua. Podríamos traducir ese versículo como que nosotros todo el tiempo estamos siendo tentados. ¿Y esto es así por qué? Por nuestra propia naturaleza. ¿Cuándo va a acabar esa naturaleza? ¿Ahorita cuando salgamos? No. ¿Mañana? No. Si hago ayuno y oración, no. Esa naturaleza se va a acabar cuando nosotros, o más bien cuando llegue el día de nuestra muerte. Pero también Santiago dice que es debido a nuestros malos deseos que somos arrastrados y somos seducidos. Estas dos palabras las usaban en la cacería. Ser arrastrado significa cuando ponen algo que hace que el animalito salga de su escondite. Eso es ser arrastrado. Ser seducido es poner una carnada. Y entonces lo que significa es que para nosotros la tentación es algo realmente atractivo. Que la tentación es convincente. Que la tentación no nos forza a nada. Es de lo más natural. Así que la tentación nos lleva a que nuestros sentidos se alteran de una manera muy fuerte y quedamos atrapados y perdemos esa resistencia. Somos seducidos y perdemos como ese sentido de estar alertas cuando cedemos ante la tentación. Ahora, imaginémonos en un lugar donde no puede entrar el diablo. Imagínense ese lugar acá en la tierra, hipotéticamente hablando, un lugar donde no puede estar el diablo, un lugar donde no pueden estar los demonios, un lugar donde no puede estar la cultura inmoral de nuestra época, un lugar donde solo estoy yo. Tendríamos el mismo problema porque sigue mi naturaleza pecaminosa. Un autor dijo que el problema no es el tentador que está afuera, sino el traidor que está dentro. La tercera razón que veo es que culpamos a Dios de nuestras tentaciones porque no entendemos de qué nos ha salvado. En el versículo 15 dice
Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Hemos leído el capítulo 1, los versículos 1 al 12. Leímos el 13 solamente la vez pasada y esta vez estamos leyendo el 13 al 18. Y hay un patrón en ese capítulo y es que la prueba trae paciencia y la paciencia madurez. Y el otro es que la tentación trae pecado y muerte. Así que cuando caemos en las pruebas, Santiago usa esa palabra, caer, quedar sumergidos en medio de los problemas, las pruebas, se empieza a desarrollar en nosotros la paciencia. Y eso trae como fruto la madurez. Pero el otro patrón es que cuando caemos en la tentación, se empieza a desarrollar dentro de nosotros el pecado. Y como conclusión viene la muerte. Santiago usa como ejemplo la concepción. Santiago usa la gestación, el alumbramiento, para ilustrarnos qué sucede en la tentación. Y es que en el mismo instante que le decimos sí a la tentación, comienza a desarrollarse dentro de nosotros toda esta práctica del pecado. ¿Y cómo se evidencia eso? Nos volvemos necios, nos volvemos duros, nos volvemos fríos. Ya no queremos nada, todo nos incomoda. Santiago usa otra frase. Dice, una vez que ha sido consumado. Ahora creo que esta palabra es muy diciente, es una palabra más bien compleja porque está hablando de que esto que está sucediendo entre nosotros y la tentación no es una violación, no es algo que me está forzando, no, es un consentimiento mutuo. Yo le estoy diciendo sí, quiero, y ella dice, ah, bueno, yo también quiero. Ah, bueno, ¿y entonces qué? Ah, bueno. Y entonces empieza a nacer dentro de nosotros el pecado. Otra forma de decir qué es el pecado es cuando se une nuestra voluntad con nuestros deseos. Ahí nace el pecado. Y cuando la voluntad se afirma con nuestros malos deseos, las consecuencias son inevitables. Y en este caso, ¿qué es lo inevitable? La muerte. Y cuando la voluntad hace eso en nosotros, realmente hemos caído en un pozo muy profundo. Y entonces si yo no entiendo de qué me ha salvado Dios, va a ser fácil culparlo cuando venga el dolor del fracaso. Y a mí lo que me inquieta acá es que esta carta está dirigida, como todas las cartas, a creyentes. ¿Cómo así que si una persona cede ante la tentación, trae a luz la muerte? Pero si soy creyente, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que vemos acá es que sí es cierto. Para el hombre y la mujer no creyente, evidentemente nos está diciendo que su fin inminente es una muerte eterna. Pero para nosotros es diferente. Para el que vive así esa vida sin arrepentirse, sin querer buscar al Señor, disfrutando su vida de pecado, la Biblia dice que va a quedar apartado de Dios. En un lugar que un teólogo usa una frase que dice que es un lugar que durará lo que dure Dios. Y se llama infierno. Pero que si tú eres creyente y caes en la tentación,
también mueres. Pero no está hablando de una muerte eterna. ¿Y por qué? Pues porque la Biblia enseña que todos los que le pertenecemos a Cristo Jesús, para nosotros no habrá condenación. Pero el creyente sí puede morir en su inutilidad. Nosotros somos un cuerpo. Santiago en Corintios nos está hablando de un cuerpo, miembros los unos de los otros. ¿Y qué pasa si uno de nuestros miembros se afecta, se vuelve inútil? ¿El cuerpo sufre? Claro que sufre. Y cuando practicamos el pecado, nos volvemos inútiles. El apóstol Pablo también dice que uno puede llegar a quedar descalificado. Es decir, ustedes se imaginan, y nos ha pasado, vivir una vida en la que nosotros no podemos hablarle a otros de nuestro Salvador porque se ríen y se burlan con toda la razón del mundo. Nuestro testimonio se vuelve como dice Pablo, un hazmerreír. Nos volvemos un fracaso. El creyente sí puede morir de esas formas. Y entonces uno dice, pues bueno, así de duros estamos, así de necios estamos. Y la Biblia también enseña que Dios también puede aplicar disciplina a sus hijos, llevándonos aún a la muerte física. Eso nos lo dice Pablo en Primera de los Corintios. Eso nos lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Un creyente sí puede morir físicamente cuando Dios aplica una disciplina tan severa. Y yo creo que podemos ver un poco mejor de qué nos ha salvado el Señor. Y lo absurdo que es pensar, porque acá estamos hablando, no piensen que Dios nos lleva a eso. Él está diciendo, piensan lo absurdo que ustedes están diciendo, que Dios los seduce al mal, que Dios los arrastra al mal, que Dios los invita al mal. Dios no hace eso. Por eso es que Santiago dice en el versículo 16, mis queridos hermanos, no se engañen. Está prohibido culpar a Dios erróneamente. Así que no te dejes engañar, no te dejes embaucar, no te dejes seducir. Y empieces a decir, yo soy así porque Dios me hizo así. Yo soy así porque Dios no me libra de esta situación. Yo creo que muchas veces, no sé, caemos en una tentación y llegamos como a un punto de frustración y nos enojamos y decimos, pero ¿por qué no puedo con esto? ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estamos cayendo en este engaño. No es Dios quien me tienta. Dios me está dando todas las herramientas, me da todo para que yo salga de esa situación. Soy yo el necio, soy yo el duro. La cuarta razón que veo en su palabra está en el versículo 17 y 18 y dice, culpo a Dios de mis tentaciones porque no he entendido bien su regalo. Discúlpenme, tomo un poquito de agua y voy a pedir algo diferente. ¿Podrías leer los versículos 17 y 18, por favor? Ujú. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, que no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Hermano, gracias. Bien, entonces hemos leído que hay una gran diferencia entre lo que nos da Dios y lo que la tentación nos da. La tentación nos seduce, nos ofrece un placer inmenso, pero después nos esclaviza, atrapa nuestras emociones, atrapa nuestros sentimientos y después nos engaña porque no cumple lo que nos prometió.
¿Y dónde está todo eso, lo que me prometió? ¿Dónde está todo ese placer que me dijo que me iba a dar? No hay, no hay. Pero Dios, por el contrario, nos da toda buena dádiva y nos da todo don perfecto. La palabra dádiva significa dosis. Es decir, que Dios nos da toda buena dosis, la necesaria, la suficiente, la justa, la que cada uno de nosotros merece y necesita. No nos va a dar más para dañarnos, ni nos va a dar menos para que andemos ahí descompensados. No, la justa medida de todo. Eso que nos da Dios es bueno en su origen, pero también es bueno para el que lo recibe. Pensemos en que, no sé, decimos, yo no sé, me siento como gordito, estoy como fuera de forma, me siento mal. Y entonces hablamos con alguien y decimos, ¿qué será bueno? Y él me dirá, trotar es buenísimo. Pero yo le tengo que decir a esa persona, será buenísimo, pero a mí no me sirve porque tengo un problema en las rodillas. Por muy bueno que sea el remedio, no significa que a mí me sirva. Pero lo que Dios nos da es perfecto siempre, porque lo que nos ofrece es bueno en su origen, pero también es bueno para ti. Y siempre nos va a servir. Obviamente cuando estamos en las pruebas, no entendemos muy bien para qué sirva eso, ¿no? Estamos sufriendo. Cuando estamos luchando con las tentaciones, decimos, ¿y acá qué hago? Dios nos está proveyendo una salida. El don que Dios nos da es perfecto porque siempre cumple con sus propósitos. Y es que otra manera de decirlo es que Dios siempre nos está dando lo que es bueno. Y eso es lo que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 7 que dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. El Señor dice, ¿quién de ustedes, si su hijo les pide un pan, les da una serpiente? ¿Ustedes lo han hecho? No, ni cuando estamos bravos, bravos de verdad. O si le pide un pescado, le da una serpiente. No. Pues si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, el Señor dice, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos no les dará las cosas buenas a los que le pidan? El punto que yo estoy tratando de explicar acá es que podemos llegar a culpar a Dios de nuestros fracasos al no entender bien lo que Él nos ha regalado. Santiago usa dos ejemplos para ayudarnos a entender este punto. Y el primero es que Dios, como nos leía nuestro hermano, Dios no cambia como los astros. Esta palabra es un término de la astronomía. Yo lo estaba leyendo y voy a decir lo que significa, ¿sí? Y voy a tratar de dar el ejemplo. Y dice así, mira, esa palabra se llama paralaje. Dios no cambia como los astros, una palabra paralaje, es eso. ¿Y qué significa? Que es la variación aparente de un objeto, especialmente de un astro, y al cambiar la posición del observador. Entonces yo dije, pues ¿cómo traduzco esto? Entonces es sencillo. Todos hemos visto la luna, ¿verdad? A veces está muy lejos, ¿no? Muy oscura. Pero otras veces vemos esa luna grandototota, súper brillante. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Sacarle una foto, ¿no es cierto? Es poco usual ver esa luna tan grandotota. ¿Y qué pasó? Es que la luna se ve lejana, pequeñita porque le dio frío y entonces se engarrotó y perdió su tamaño, no. Y cuando está así grandototota es que salió el sol y se dilató y se expandió, no. La luna siguió siendo igual de grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que nosotros la veamos más lejos, más cerca? Esto, el efecto del paralaje.
Si Dios usa este ejemplo, quiere decir que es nuestra propia visión la que altera su tamaño. Dios es siempre el mismo. Dios no cambia. Dios sigue siendo igual de grande, igual de precioso, igual de hermoso, igual de maravilloso. Pero es nuestra propia visión la que la hace ver a veces pequeño. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque nos empezamos a mirar mucho a nosotros mismos. Empezamos a mirar nuestras capacidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Empezamos a mirar todo lo que somos nosotros y dejamos de ver a Dios y entonces vemos a Dios lejano y borrosamente. Pero Santiago nos dice, no, a Dios no le pasa eso. Pero nosotros decimos, sí, pero yo lo siento así. Ah, cambió la posición del observador. Estás viendo mal. Cuando perdemos de vista quién es Dios y perdemos de vista quiénes somos nosotros, volvemos a Dios muy pequeño y a nosotros muy grandes. Cuando perdemos de vista el lugar que merece nuestro pecado y el regalo que Dios nos dio, pues despreciamos la salvación que Dios nos ha dado. Y entonces sufrimos cuando pasamos por el dolor y empezamos a decir, no entiendo a Dios, me frustro con Dios, me enojo con Dios, me enfado con Dios. ¿Y a mí qué me importa ser santo si lo que yo quiero ser es feliz? Santiago usa otra metáfora y él dice, ni se mueve como los astros. Es decir, Dios no se eclipsa. Pero, ¿por qué nosotros pensamos que Dios sí se eclipsa? Santiago nos dice, no, a Dios no le pasa eso, pero nosotros decimos, sí, sí pasa. Y pasa exactamente lo mismo. Dejamos de ver a Dios y nos estamos mirando a nosotros mismos. ¿Qué es un eclipse? ¿Que se pierde la energía del sol? No. ¿Que el sol se le acabó todo su combustible? No. ¿Qué es? ¿Que un astro lo está tapando temporalmente? Y este es el versículo que concluye Santiago capítulo 1. De Dios solo viene lo bueno. Dios no se empequeñece. Dios no pierde su majestad. Dios no pierde su brillo. Dios no pierde su grandeza. El Señor jamás nos tentaría con el fin de destruirnos. Todo lo contrario, Dios, versículo 18, ¿qué dice? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Cuando nuestros malos deseos y nuestra voluntad se unieron, ¿qué pasó? Nació el pecado. Su finalidad, la muerte. Pero Dios, de su propia voluntad, sin ser forzado por nada, como pensaríamos que Dios algo lo forzó, no es que somos tan buenos, o pobrecitos, no, 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 no. A Dios no lo forzó nada, ni nadie, y nos hizo nacer. Y aunque el salario que paga el pecado es la muerte, Dios determinó no dejarnos morir en nuestros delitos y pecados. Pablo dice en Efesios que en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Y el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, Santiago termina diciéndonos que nosotros
somos como esos primeros y mejores frutos. Este es el nuevo nacimiento. La palabra que usa él ahí es primicias. Si ustedes son lectores del Antiguo Testamento, recordarán que las primicias es el primer hijo que se apartaba para Dios, la primera cría del ganado que se apartaba para Dios, el primer fruto de la cosecha que se apartaba para Dios y se hacía con el propósito de que fuera una porción especial para Dios. Dios nos está diciendo que somos una porción especial para Él. Así que cada uno de nosotros se ha convertido en una primicia, en un fruto especial, en algo especial para Dios. Si yo le pertenezco a Dios y Dios me trata con ese amor, ¿por qué puedo pensar que de Él viene lo malo? ¿Por qué angustiarme cuando vienen las dificultades? ¿Por qué angustiarme cuando viene lo malo? ¿Por qué pensar que mis luchas son que Dios no hace nada? ¿Por qué pensar que Dios me dejó solo? ¿Por qué pensar que Dios me abandonó cuando más lo necesitaba? ¿Por qué pensar que estoy caminando solo y Dios se fue y me dejó acá abandonado? ¿Por qué? No. Hermanos, yo sé que muchos de aquí estamos pasando por momentos difíciles. Y sé que estamos sufriendo. Y sé que hemos llorado. Y sé que nos hemos angustiado. Hermanos, no nos miremos a nosotros mismos. No miremos nuestras capacidades porque nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna. Miremoslo a Él. A Él. Y reconozcamos que nosotros hemos sido comprados por Él y ahora somos su posesión. ¿Y tú crees que Dios cómo trataría algo que le pertenece a su posesión? ¿A golpes? ¿Con maltratos? ¿Haciéndonos sufrir? ¿Lastimándonos? No, somos su posesión. Así que tú y yo somos su especial posesión. Es decir, que Dios nunca, nunca, nunca va a buscar nuestro mal. Así que nosotros de la misma forma nunca, nunca, nunca deberíamos dudar de la bondad de nuestro Señor. Hermanos, hasta aquí he tratado de decirles que el hecho por el cual nosotros terminamos culpando a Dios es porque no comprendemos su naturaleza santa. No comprendemos la naturaleza que hay en nosotros. No comprendemos cuál era la paga de nuestro pecado. Y no entendemos el regalo que Dios nos ha dado. Y la invitación que yo les hago es, hermanos, disfruten del Señor. Disfruten cada mañana cuando se levantan a buscarlo. Mientras oran, mientras hablan con Él, deleítense en ese tiempo, disfruten de ese tiempo. Cuando están leyendo la palabra, alégrense de su palabra. Es una carta escrita para nosotros. Entre nosotros más nos sumerjamos en Dios, entre más lo conozcamos, entre más disfrutemos de su amor, de su gracia, de su paciencia, de su justicia, de su amor, de su santidad, más nos vamos a enamorar de Él. Y vamos a empezar a entender quién es Él. Y vamos a empezar a entender quiénes somos nosotros. ¿Sabes? Mucha gente interpreta a Dios mirándose a sí misma. No, Dios es como yo. Y entonces hacen la teología de Dios al revés. Se analizan ellos y deducen quién es Dios. No. No. Dios no es así. Dios no es como nosotros. No. Y entonces cuando nos sumergimos más en Él, empezamos a entender es quién somos nosotros. Empezamos a entender por qué nos trajo aquí a esta tierra.
Empezamos a entender cuál es el propósito del hombre. Empezamos a entender la miseria del hombre. Pero vemos su grandeza. Entre más nos sumergimos en Él, empezamos a entender qué era lo que merecía nuestro pecado. Y finalmente empezamos a entender cuál fue el regalo que nos dio. Se dio a sí mismo. Hermanos, mi invitación es que se deleiten en el Señor, que piensen en Él, que lo busquen, que se enamoren más de Él. Y yo sé, hermanos, por la autoridad que está acá en esta palabra, no en la mía, porque creo que todos hemos dicho lo mismo acá. ¿Quiénes somos nosotros? Pero yo sé que entre más busquemos al Señor, nos deleitemos en Él, jamás llegaríamos a la conclusión errónea y terrible de decir, Dios, es tu culpa. No, diremos, Dios, gracias, gracias, porque para mí es suficiente tu gracia. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, acercarnos a ti. Dios mío, yo reconozco que no merezco, Señor, absolutamente nada, como creo que todos los que estamos aquí. Señor, nosotros a veces tratamos de agradarte de formas tan raras. Nos comprometemos a hacer cosas que nunca cumplimos. Nos ponemos metas que jamás alcanzamos. Y nos olvidamos, Señor, que todo es por tu gracia. Dios mío, enséñanos lo que significa echar nuestras cargas sobre ti. Enséñanos a no correr, Dios mío, a esos charcos que hay en la tierra para tratar de calmar nuestra sed. Enséñanos a correr a ti, Señor, donde realmente hay un manantial de vida siempre. Gracias, Señor, porque hoy creo que podemos entender que nada de lo malo, Señor, que a veces pensamos que somos los más de malas, los más miserables. No es así, no es el propósito con el cual tú nos creaste, Señor. Que sí es cierto que hay muchas de las cosas que vivimos que son por nuestras consecuencias, pero que tú buscas sacarnos de allí, Señor. Gracias porque no te quedaste quieto, inmóvil al ver nuestro pecado, Señor, sino que nos diste al Salvador. Y gracias, Señor, porque al recibir al Salvador recibimos tu salvación, Señor. Padre, gracias por mis hermanos y por aquellas personas que no han, no han querido aceptar o no han querido creer en ti, Señor. Te ruego que nos ayudes, Dios mío, a verte solo a ti y a confiar en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el tiempo que nos diste, Dios mío. Amén.